Ayer por la tarde la oficina del presidente, que sigue siendo el canal de comunicación de Javier Milei, publicó este tuit vinculado a la muerte del fiscal Nisman, que dice a 9 años de su homicidio. Ese es el primer dato. La oficina del presidente conmemora el legado del fiscal Alberto Nisman, un incansable defensor de la justicia cuyo compromiso por esclarecer la causa AMIA e impartir justicia para las víctimas y familiares del atentado continúa siendo hoy un ejemplo para todos los argentinos. Varias cosas. Nisman estuvo 10 años a cargo de una unidad con presupuesto y personal récord y no aportó un solo dato para esclarecer el atentado de la AMIA. 10 años. Era su único trabajo. No aportó un solo dato. Pero además, para seguir con datos, cuando Nisman apareció muerto en su domicilio, en el baño de su casa, hubo una pericia del cuerpo médico de la Corte Suprema, que les voy a compartir el resultado. Y el resultado de esa pericia dice, y lo pueden leer ahí, ninguna de las observaciones contenidas en los aspectos médicos legales del informe técnico elaborado por la querella era la familia de Nisman, en forma individual o conjunto, indican con certeza pericial médico-legal que se haya tratado de un hecho homicida. Este dice el cuerpo médico forense de la Corte Suprema. Como no les gustó esta pericia, que dice que no fue un homicidio, fueron y armaron otra con la gendarmería que conducía a Patricia Bullrich, que Clarín anticipó mucho antes. Entonces, no solo Nisman no investigó el caso de AMIA, sino que tampoco se trató de un homicidio. Ahora, ¿por qué traen de vuelta esto y por qué yo quiero hablar de esto y del salario mínimo de Nisman? Paréntesis, tampoco explicaron nunca las cuentas offshore que tenía Nisman sin declarar en el exterior y de dónde venía esa guita. Pero cierro el paréntesis. El lawfare no fueron solo las causas contra Cristina. El lawfare fue un mecanismo económico. El lawfare es un proyecto económico que utiliza las cuestiones judiciales, a los medios de comunicación y a los servicios de inteligencia para imponer planes económicos. ¿Quién criticaba al gobierno en ese entonces de Cristina Fernández de Kirchner en los mismos términos en los que los denunció Nisman, que era que quería llegar a un pacto de impunidad con los imputados iraníes en la causa AMIA, que recuerden, son imputados, no está comprobado que hayan sido los iraníes, y son los únicos imputados porque también el Poder Judicial argentino se ocupó de no investigar otras pistas como la pista siria, que también existía. Pero ¿quién decía lo mismo que denunció Nisman primero en TN y después en la justicia, y que no tenía ni pies ni cabeza porque el memorándum de entendimiento con Irán no implicaba ninguna impunidad, simplemente la posibilidad de seguir investigando y que Nisman viajara a tomarle declaración a los imputados iraníes en Irán? Los fondos buitre. Miren este cartel que hicieron circular en esa época, donde estaba Cristina y decía un pacto con el diablo con el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. ¿Un pacto con el diablo? Y más abajo, si hacemos zoom, dice Paid by Americans Task Force Argentina, pagado por el grupo de choque, el grupo de tareas contra la Argentina. ¿Qué era el grupo de tareas contra la Argentina? Un sello que armó Paul Singer, líder de los fondos buitre en ese momento, a los cuales Cristina se negaba a pagarle más de lo que le correspondía por la reestructuración de los bonos soberanos que habían hecho en 2005 y 2010. ¿Qué tiene que ver un fondo buitre con el caso AMIA? Nada. ¿Le interesaba a los fondos buitre discutir o saber que se sepa la verdad de la AMIA? No. Lo único que les interesaba, sumándose a la campaña de demonización contra Cristina, diciendo que era socia del demonio y pagando estas campañas, era limar a un gobierno para que perdiera las elecciones y el gobierno que viniera les pagara todo lo que querían. No les interesaba los muertos de la AMIA. Les interesaba la plata. Y la plata que tenía Nisman sin declarar también venía, en algunos casos, de gente vinculada a los fondos buitre. Siempre es por plata. Siempre es por plata. ¿Y por qué les digo el salario mínimo de Nisman? Porque esto sucedió durante el último año de gobierno de Cristina y esto tuvo impacto electoral. Y cuando tiene impacto electoral, tiene impacto económico.
Y los datos del centro Cifra, los datos del centro Cifra de la CTA, que es un centro de mucho prestigio, lo que muestran es que desde que terminó, saquemos la Cristina, desde que terminó el proyecto económico que encabezaba Cristina, lo único que hizo el salario es caer. Este es uno de los gráficos del centro Cifra que toma como base 100 para comparar, ¿sí?, el final del 2015. Pueden ver en el medio el 100. Bueno, lo que se ve en este gráfico es de que desde 2003 hasta 2015 el poder adquisitivo del salario mínimo subió y subió. Y que a partir de 2015 el poder adquisitivo del salario mínimo bajó, hasta estar hoy, tomando como base el 2015, por debajo comparativamente, no solo de todo el periodo del kirchnerismo, sino por debajo del 2002. Por debajo del 2002. Si vamos al siguiente gráfico, que muestra directamente desde diciembre del 2015, es una línea hacia abajo. Si hiciéramos a precios constantes el salario mínimo hoy, que está en 156.000 pesos, para equipararse con el que dejó Cristina, tendría que estar en 272.000 pesos. O sea, 120.000 pesos más de lo que hoy está. ¿Por qué vinculo las dos cosas? Porque ayer una vez más sacaron a relucir a Nisman, a que no se investigó, a que lo mató el gobierno de Cristina, a decir que fue un homicidio. Y la pericia del cuerpo médico de la Corte Suprema dice que no fue un homicidio. Y todo el proceso que desencadenó la denuncia sin fundamentos de Nisman tenía como único objetivo limar los pilares, limar las bases de un gobierno que había logrado una participación de los trabajadores en el reparto de la riqueza del 51% y que dejó uno de los salarios mínimos más altos de Latinoamérica, una de las jubilaciones más altas de Latinoamérica, en dólares. Y todo eso se derrumbó. Todo eso se derrumbó. Y la operación Nisman fue parte de ese lawfare para imponer políticas económicas de miseria. Y lo lograron, ¿eh? Y lo lograron. Los datos que les acabo de mostrar indican una caída brutal del salario mínimo, del poder adquisitivo, del salario real, de la participación de los trabajadores en el reparto de la riqueza desde finales del 2015 para acá. Eso fue el salario mínimo de Nisman. La operación mínima de Nisman fue para derrumbar el ingreso de los trabajadores. Y no solo lo lograron, sino que al día de hoy mienten con que fue un homicidio y mienten con las denuncias. Y como les acabo de mostrar, tenían como aliados, entre otros, a los fondos buitre que demonizaban la figura de Cristina solamente para llevarse más plata. El salario mínimo de Nisman fue eso. Toda una operación por dinero. Y lamentablemente les salió bien y siguen hasta el día de hoy con eso. Lo que otros callan, nosotros lo decimos.